¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio poderme conectar una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo al Señor por este privilegio, le pido a Él que sea de bendición, de inspiración, de motivación para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que por la gracia de Dios juntos encontremos cada una de las lecciones, cada una de las enseñanzas que a través de este folleto el Señor nos desea dar. Pero quiero recordarte que esto no sustituye tu estudio personal. El estudio debe ser directo, debe ser en vivo con el Señor. Y cada uno de estos programas que aparecen en la internet simplemente son una ayuda adicional. Y así lo tenemos que ver, no sustituye el estudio personal de la lección. Estamos en la octava lección de este cuarto trimestre del año 2024. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento es el título de la semana. Y la sección para este día se titula Las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Es decir, mañana continuaremos con el mismo título, la parte número 2. Sabes que en una discusión con los líderes religiosos, en una de esas tantas conversaciones que Jesús tuvo con aquellos que le atacaban, con aquellos que procuraban destruirle de alguna manera, que buscaban la forma de que resbalara para que al equivocarse fuera condenado, el Señor levantó un testimonio a favor de las Escrituras admirable. El Señor levantó un testimonio a favor de la forma como la Biblia de aquel entonces, que era solo el Antiguo Testamento, fijaba la posición y establecía claramente que Jesús era el Mesías. ¿Sabes que nosotros, y abro un paréntesis acá, nosotros debemos convertirnos en expertos estudiosos de esas profecías del Antiguo Testamento? Siempre lo he dicho, lo único que a nosotros nos certifica que Cristo, que el Jesús histórico es el Jesús Salvador, es el Cristo, es la profecía del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan cuando Gamaliel, tratando de encauzar a los líderes religiosos y no desatar una persecución innecesaria, él mencionó a varios que habían aparecido en el escenario de la historia haciéndose pasar por un Mesías, por Salvador. Y él le dijo, mira, todos ellos se acabaron. La pregunta que yo me haría es, ¿y cómo entonces yo puedo creer que Jesús no es otro charlatán como los que como los que mencionó Gamaliel? A través de las profecías del Antiguo Testamento. Cómo se fueron cumpliendo cada una de ellas en la vida del Señor Jesús. Juan, que es el evangelio que estamos estudiando, él va a utilizar algunas citas del Antiguo Testamento mostrando cómo se cumplen acá. Por ejemplo, Isaías 43, que habla del ministerio de Juan el Bautista en el capítulo 1, verso 23. Salmo 69, 9 lo va a mencionar en Juan 2, 16. Jeremías 2, 13, en Juan 7, 38. En otras palabras, Juan va a enfatizar, Juan va a mostrar cómo el Antiguo Testamento mostraba que Cristo es el Salvador. Recuerda que hemos dicho que uno de los propósitos del Evangelio de Juan, y lo está diseñando muy bien la lección, es testificar que Jesús era el Cristo. Ahora, no solamente fue Juan el que lo hizo. Todos, absolutamente todos los escritores del Nuevo Testamento utilizaron el Antiguo Testamento como evidencia de que lo que ellos estaban viviendo, de que lo que ellos vieron, de lo que ellos experimentaron en forma personal, y algunos de ellos simplemente por revelación, era una realidad, era una verdad. El Antiguo Testamento entonces me presenta a mí la vida, la obra,
la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús. Cada una de esas etapas están predichas en el Antiguo Testamento. Cada una de esas acciones están ya reflejadas, mostradas en el Antiguo Testamento. Lástima que los discípulos fueron tardos para entender. Juan en 2 ocasiones asegura que fue después de la resurrección, cuando sus mentes fueron abiertas y entonces lograron comprender lo que las Escrituras decían acerca del Salvador. Cómo cada una de esas profecías se cumplieron en nuestro Señor. Aunque no es del libro de Juan, ustedes recuerdan los caminantes hacia Emaús, Cleofa y su acompañante. Dice que Jesús le abrió la escritura desde Moisés, pasando por todos los profetas y el libro de Salmos, mostrando lo que decía acerca de él. Y dice que fue abierto su entendimiento y comprendieron la Biblia. Y yo creo, mis queridos amigos, mis queridas amigas, hermanos, hermanas, que aquí está el resumen de esta lección. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento para comprender cada parte de la Escritura y testificar entonces que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, que Cristo es aquel prometido que vino a la tierra a morir en nuestro lugar, a ocupar el lugar del pecador, para que el pecador entonces tenga la oportunidad de vivir por toda la eternidad. Tenemos que conocer las profecías. Tenemos que mirar cómo se cumplen en Jesús. Tenemos que ser estudiosos, asiduos de la palabra de Dios. No para buscar un conocimiento teórico, no para mostrarle a alguien cuánto sabemos de Biblia y cuánto no sabemos, pero sí para nosotros estar claros, para certificar que Cristo es nuestro Señor. Que no nos pase como los discípulos, que tuvo que pasar mucho tiempo para que aquello ocurriera. No, que Dios abra nuestro entendimiento. ¿Te parece que que oremos en esta hora para que al estudiar la Biblia, ella se internalice en nuestras vidas? Vamos a hacerlo. Querido Padre, gracias por mostrar cómo tus profecías acerca de Jesús se cumplieron. Gracias, Señor, porque todo el panorama profético nos certifica que Jesús es el Señor. Ayúdanos a ser estudiosos de tu palabra, pero no tardos para comprenderla, sino pronto para hacerlo. A través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos conduzcas en una experiencia de relación y de salvación diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.